vocero. En esta ocasión tenemos con nosotros a la licenciada Nora Morales, a quien le agradezco muchísimo que esté pues compartiendo o va a compartir con nosotros estos conocimientos que ella tiene respecto a la propuesta de reforma fiscal que presentó el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre. Voy a permitir leer brevemente su currículum para que todo nuestro auditorio la conozca y sepa precisamente pues que tenemos en este momento una persona muy distinguida y experta en el área fiscal. Ella es licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue socia del despacho Chever Ruiz Amarripa y compañía Sociedad Civil. Actualmente es socia del área fiscal en el despacho de Mancera Sociedad Civil, Ernst & Young, que es más conocido por ese nombre. Es vicepresidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, miembro activo del Comité de Precedentes y Legalización de la International Fiscal Association, Grupo México, y de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC, y del Comité Fiscal de la Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN. Pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta tarde. Realmente es un tema bastante importante el que vamos a tratar de abordar el día de hoy, esta propuesta de reforma fiscal. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la visión del IMEF de esta propuesta de reforma? Fíjate que, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias. La propuesta del IMEF, la visión del IMEF de la propuesta, la realidad es que no la vemos con muy buenos ojos, porque en relación a lo que nosotros esperábamos que iba a ser la propuesta, no lo está cumpliendo, nuestras expectativas no se cumplen. Me explico mejor. El IMEF siempre ha tenido en mente que las propuestas de reforma fiscal ayuden a que la economía mejore, a que la economía crezca. En este sentido, la propuesta que estamos viendo ahorita es una propuesta eminentemente recaudatoria que como tal pudiera originar que haya menos dinero en la economía, más en manos del gobierno, pero mucho menos en la economía, lo cual hace contrasentido. Inclusive Estados Unidos, cuando vio su recesión más importante, su grado mínimo en la economía, lo que hizo fue devolver impuestos, darle más impuestos a la gente, crear beneficios, reducir tasas para que la economía creciera. Lo que está haciendo México, sin embargo, es elevar tasas, quitar ciertos derechos de los propios contribuyentes, con eso hacerse de más dinero en busca de que lo invierta de mejor manera, que eso pues estará por verse. Nunca nos hemos caracterizado por ser un gobierno que gaste de la mejor manera o que al menos rinda cuentas muy puntuales de cómo gasta. Pero lo que vemos es una reforma fiscal que quita dinero a los particulares para tenerlo el gobierno, con la esperanza de que el gobierno haga un gasto importante, pero no sabemos si va a ser el gasto como mejor nos hubiera gustado. Pero, también en una conferencia de prensa que daba el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos decía precisamente que en veces anteriores pues se había tomado en cuenta a distintas organizaciones, el IMEF, el IMSP, la Asociación de Banqueros de México, y en esta ocasión el Ejecutivo pues toma la decisión de presentar una propuesta de reforma por su cuenta, sin tomar en cuenta estos organismos tan importantes. Claro. Sí, fíjate que de hecho fue algo muy chistoso para que los que tenemos ya bastante tiempo en el medio, en términos generales las propuestas se discutían previo, se pedían comentarios de los profesionistas, de las asociaciones, el IMEF, por ejemplo, era muy solicitado en ese sentido. En esta ocasión hubo una secrecía total, de forma tal que hasta el día que salió la reforma, que fue el domingo, hasta ese día supimos lo que iba a contener la reforma. Nos imaginamos que por eso tiene tantos defectos. Quizá fue hecha de manera muy prematura y solamente con una óptica. Nos hubiera gustado mucho participar y ayudar como sector empresarial en la elaboración de la reforma, que creo que es lo más conveniente siempre. Pero en esta ocasión sí, efectivamente no se nos pidió nuestra opinión. Sí, tú lo decías ahorita, precisamente que tiene muchos errores. Pareciera que es una propuesta de reforma fiscal presentada como para ser rechazada al mismo tiempo, ¿no? Incluso la misma Cámara de Diputados, María Fabio Beltrones, se pronunció en contra del IVA en colegiaturas. Entonces, que el mismo partido tenga, digo, no es malo, pero sí que el mismo partido que te va a apoyar en las cámaras te está rechazando, creo que hay un mensaje ahí implícito. Sí, pero fíjate que no hay que irnos por esa parte que es la más publicitada. Yo voy a explicar mejor. En materia de IVA, de lo que más se ha hablado en los medios es específicamente de
el IVA en la venta de casa-habitación, del IVA en las colegiaturas, palabras más, palabras menos. Claro. La realidad es que eso pareciera que está ahí más como moneda de cambio, sin que por supuesto lo sepa, pero pareciera que está ahí para ser eliminado y para considerarse que ya hubo una suerte de victoria. Sin embargo, la victoria va a ser pírrica si no se eliminan muchas cosas más que no están siendo quizá tan publicitadas, pero que son muchísimo más graves. Sí es grave, por supuesto, que se grave la venta de casa-habitación, sobre todo si es usada, porque no hay un valor agregado. Como su nombre lo indica, el impuesto al valor agregado grava lo que se le agrega a algo en la cadena tributaria. Si yo compro hoy una casa de $1.000.000 y la vendo en 2014, va a valer $1.000.000 más del 16%. Y si en ese mismo año quien me la compró la vuelve a vender, va a valer otro 16%, lo cual no hace ningún sentido, porque el precio de la casa va a subir sin que nadie le haya en realidad agregado un valor o que el impuesto esté calculado que pase en ese valor agregado. Eso es grave. Pero en realidad las cuestiones graves vienen mucho más por prohibiciones de deducciones que se dan a personas físicas, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, las deducciones de las personas físicas se topan alrededor de $47,000 al año. Si tú tomas que un padre de familia, que son esposo, esposa y 2 hijos, ese monto de $47,000 y tiene un crédito hipotecario, por ejemplo, se va a pasar a los 4 o 5 meses del año y después te vas a quedar sin deducciones, lo cual no incrementa la formalidad. Porque yo voy a ir al doctor y decir, no, ya ni me dé factura, no me dé nada, yo no puedo deducir. Entonces es una medida que no hace ningún sentido, que no ayuda a la formalidad. A personas físicas también se nos eleva la tasa hasta el 32%, sin que sea progresivo. Alguien que gane más de $41,000 al mes ya es muy rico, y entonces ya va a pagar esa tasa del 32%, lo cual tampoco hace mucho sentido. En fin, hay varias medidas así en personas físicas. En personas morales quizás sean las más importantes las limitantes que tiene. Hay una muy importante que es una sobretasa por el pago de dividendos del 10% adicional. Esa es una sobretasa que lo que hace es que nuestra tasa en realidad quede en un 37%, que no es competitiva a nivel mundial. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se pronunció en IMEF es que la tasa queda al 28%. No solo no queda al 28%, sino se eleva al 30%. Y además con el 10% de los dividendos se eleva al 37%. A eso súmale la PTU. Recuerda que el pago de la PTU es del 10% de la utilidad. Entonces, que terminamos en algo así como un 44%. Y nos dicen que no nos preocupemos, porque en otros países, como en Canadá, como en Irlanda, como todos esos países que se parecen tanto al nuestro, pagan esas tasas, ¿no? El problema es eso, precisamente, no hay como punto de comparación entre nuestro país con países como Canadá u otros países. Claro. Realmente la situación económica, la situación fiscal es totalmente distinta. Claro. Entonces esa parte, por ejemplo, es muy criticable. En IMEF siempre dijimos, hay que mantener la tasa corporativa a niveles competitivos y en cambio hay que elevar o hay que generalizar la tasa del IVA, quizá empezando con un impuesto más pequeño en bienes como alimentos y medicinas, pero tendremos que ir para allá porque eso es lo que le da más eficiencia al impuesto al valor agregado. No nos hacen caso, nos graban la casa habitación, que no hace ningún sentido, nos dejan alimentos y medicinas porque es popular dejarlo y no suben la tasa a las personas morales y a las personas físicas. Entonces, este discurso que se tiene en el sentido de que están pagando más los que más tienen, en realidad no es del todo así. Sí estamos pagando más, podría decirse los que más tienen, pero los que más tienen si somos formales, porque los que son informales siguen sin pagar. Ese es uno de los objetivos de esta propuesta de reforma fiscal, precisamente, ¿no? Combatir la informalidad. Correcto. Pero encontramos no se logra. Precisamente ese combate. No se logra, porque la única medida que ponen, una de las medidas que más anuncian como combate a la informalidad, es un nuevo régimen para personas físicas que se llama algo así como un régimen de incorporación, que lo que hace es que la persona física se le exente del pago de impuesto a la renta un año y después lo vaya pagando gradualmente. Sin embargo, vaya pagando gradualmente hasta por un periodo de 6 años, incrementándose pequeñamente la tasa. Sin embargo, este régimen, además de que no es aplicable para personas físicas, la realidad es que no trae ningún aliciente. Si la persona física informal hoy no paga, ¿cuál es el aliciente a que le exentes un año? Y cuando tú le des los datos al SAT,
el SAT ya los va a tener. Entonces en realidad no es un atractivo, no hay nada. Lo que se hubiera combatido mucho más la informalidad es una tasa generalizada del IVA donde todos los que consuman paguemos. Además el IVA está demostrado que ayuda más a los que más tienen porque son los que más gastan. Lo que nosotros decimos es, hay que elevar la tasa del IVA y en todo caso hay que focalizar subsidios para las personas que más se ven impactados con esta medida, nada más a ellos. Entonces, esto es un contrasentido. Claro, y también podemos ver, bueno, en este caso, y decía Luis Videgaray, que todo el mundo estaba viendo como que la parte negativa de la propuesta y nadie estaba viendo o nadie hablaba de la eliminación del IETU y la eliminación del IVA. Mira, déjame contarte esa triste historia. La realidad es que sí, se elimina el IETU, pero la moneda de cambio que nos pide por la eliminación del IETU es altísima, porque sobre texto de eliminar el IETU se amplía la base para el impuesto sobre la renta de las personas morales. ¿Cómo se amplía? La base, que esto es muy sencillo y cualquiera lo entendemos, ahora sí que yo pago sobre una utilidad, que palabras más, palabras menos es ingresos menos deducciones igual a utilidad. Lo que hace esta propuesta de reforma es que disminuye las deducciones para que mi utilidad sea más grande. Y dentro de las deducciones que de manera importante restringe y limita son, por ejemplo, los pagos de prestaciones exentas para el trabajador. La previsión social, por ejemplo. Si yo doy al trabajador cierto tipo de prestaciones como vales de despensa, ayuda para becas, etc., alguna parte de la PTU y varias otras cosas son exentas para el trabajador. Quiere decir que yo las deduzco porque yo las pago, claro, pero el trabajador no las acumula. Entonces ahora te dicen, te lo voy a limitar hasta un 41%. Entonces, no obstante, yo sigo haciendo el mismo pago, tú no lo sigues acumulando como trabajador, pero yo ya no puedo deducir de esos 100 pesos, yo ya no puedo deducir los 100, de estos 100 pesos en mi ejemplo. La realidad es lo que hace en la práctica es que me traslada a mí como empresa el impuesto tuyo para que lo pague yo, o una parte importante del impuesto. Esto es absurdo porque lo único que va a generar es que los patrones den menos prestaciones de previsión social exentas. ¿Qué patrón va a querer dar o invertir en eso si le va a pegar en sus deducciones? Entonces, tampoco ayuda a la incorporación a la economía formal de los trabajadores, porque en el mismo sentido las empresas ya no van a querer incorporarlos porque les cuesta. Entonces, no hace mucho sentido esa, por ejemplo, esa medida de deducción. O al rato lo pueden ver reflejado incluso en el mismo salario del trabajador. A lo mejor pudiesen decirle, bueno, te lo voy a dar, pero también... En el salario del trabajador se va a ver reflejado en la práctica porque el patrón va a dar menos permisión exenta. Esta es una medida muy inteligente porque lo que hace es decir, no quiero que alguien deduzca y el otro no grabe, ¿no? Claro. Pero para no verme impopular y decir, voy a quitar la exención a la persona física, mejor se la grabo a la empresa. Eso va a propiciar que la empresa ya no haga esos gastos, sino que te haga pagos que sean 100% ingreso para ti y que todo esto lo pagues. Pero yo no paso por el desgaste de una medida poco popular de quitar exenciones. Estaríamos hablando más que nada también, y fue el análisis de varias personas que precisamente lo que buscó el Ejecutivo Federal fue dar una cachetada con guante blanco incluso a la oposición al eliminar esta propuesta de impactar o de gravar el IVA, bueno, los alimentos y los medicamentos con IVA. Porque incluso ellos el año pasado, en diciembre, habían modificado el partido, el PRI, como partido modificó los estatutos para poderlo permitir, ¿no? Y resulta que a la hora de presentar la propuesta, pues ya no se dio. Claro. Entonces, pudiésemos hablar también de esta parte de una... Pues mira, la realidad es que de cuestiones más políticas me declaro, más allá de la percepción que cualquier ciudadano puede tener, lo mío sería la parte técnica. Sin duda lo que se está buscando y cualquier persona lo vemos es tener el consenso del PRD, que era el que se había manifestado abiertamente en contra. Entonces, bueno, si yo al menos le doy esto al PRD, pues seguramente mi reforma va a pasar de mejor manera. Sí, debe de ser algo así pensado, y de otra forma no me lo explico. ¿Cuál es la propuesta que hace el IMEF ahorita ante todos estos puntos que hemos estado analizando? Y en el IMEF hemos estado trabajando desde 2010 con otras asociaciones profesionales, en un grupo de 6 asociaciones profesionales que les llamamos el Grupo de los 6, que está integrada por el Colegio de Contadores Públicos, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por la Barra de Abogados, por la International Fiscal Association,
por nosotros como IMEF y por la Academia de Estudios Fiscales Mexicana. Nosotros desde 2010 hicimos una propuesta de reforma que fuera asectorial, que fuera 100% técnica. Un poquito lo que decíamos es, siempre se nos reclama a la sociedad civil, que nos quejamos y nos quejamos, pero no hacemos nada. Entonces nosotros hicimos un documento que es muy grueso, donde punto por punto los legisladores, si quisieran, podrían encontrar técnicamente qué es lo correcto y redactar. O sea, si lo quisieran... Nada más para que lo discutan y lo nada más para que lo lleven discuten a la práctica. Algunas cosas parecerán, es 100% sectorial. Entonces, por ejemplo, en la técnica, esta propuesta está proponiendo que el IVA sea generalizado. Eso a algunos sectores no les gustará, y si yo estuviera hablando en nombre de una cámara, tendría otra respuesta. Pero nuestra propuesta es 100% sectorial y 100% académica. Lo que hicimos en 2010 entonces fue cabildear, déjeme llamarlo así. No encontramos mucho eco porque no eran los momentos políticos, y en esta ocasión no lo encontramos porque nadie nos abrió la puerta, porque todo fue con secreto. Todo fue mucha Ahora, secrecía. a posteriori, hemos estado tratando de hablar con funcionarios de Hacienda, vamos a participar en unas rondas que va a venir de expertos en la Cámara de Diputados, y pues estamos haciendo, y haremos lo propio en la Cámara de Senadores, señalando técnicamente por qué partes de las propuestas de la reforma son incorrectas, están mal, no generan inversión, sino todo lo contrario. Sin embargo, no podemos soslayar que el Congreso es un animal político, por así decirlo. Quizá yo voy y los mareo con mucho tecnicismo y van a decir, bueno, sí, el IVA a alimentos y medicinas, sí o no. Es decir, lo que quiero decir es, va a costarnos mucho más trabajo hacer labor de cabildeo ante el Congreso que si lo hubiéramos podido hacer como siempre lo hemos hecho antes con las propias autoridades, porque pues ya está presentado, ¿no? Claro. Entonces no sabemos cómo nos vaya a ir, nosotros estaremos haciendo nuestra lucha. Hay muchas cosas en materia de delitos, por ejemplo, que luego eso no se habla, ¿no? En materia de delitos, nada más para ponerte un ejemplo, siempre cuando una persona moral se estima que una persona moral cometió un delito, siempre se tiene la duda de ¿y a quién persigo? ¿No? Sí, entonces ¿al ahora, representante legal o a la persona moral? entonces ahora, ¿pero a quién de la empresa? Entonces, ahora lo que se hace es decir, ciertas personas van a presumirse responsables de la comisión de delitos, que es el administrador único, el consejo de administración, pues hasta ahí. No forzosamente ellos participaron, ojo, en la comisión de delito, pues bueno, tienen un cierto grado de dirección de la empresa, ¿no? Pero además incluye a cualquier tipo de representante legal con poder para actos de administración o de dominio, que ese podemos ser todos, ¿eh? Un poder para actos de administración lo puede tener cualquier pelado, y él no tener nada que ver con la comisión de un delito. Entonces eso es muy grave. Por otra parte, se propone un delito para los asesores jurídicos o contables que propongan, ayuden, etcétera, a hacer actos ilícitos. Lo ilícito es una palabra muy, muy grande. No forzosamente todo lo ilícito es delito. Hay una gran diferencia. Entonces, esta parte parece que tiene nombre y apellido para los abogados y contadores, cuando ellos jamás han participado, o algunos, en la comisión de un delito. En el peor de los casos, yo te puedo decir, oye, ¿por qué no vas y atropellas a ese muchacho que va caminando? Y me parece que es una buena idea. Pero dependerá de ti, de que la vayas y la atropelles. ¿No? O sea, yo no participé en la comisión del delito. Claro. Entonces, esta parte de responsabilizar a ciertos órganos de administración en delitos, e inclusive a ciertos asesores o personal interno por ser abogados o contadores, es gravísimo. Yo nunca lo había visto en ninguna otra legislación, y en este sentido, a mí me han preguntado en varias ocasiones cómo ver la reforma. Mi respuesta es una de las reformas más agresivas que yo he presenciado. Es decir, en el pasado hemos presenciado reformas que han sido fuertes contra los contribuyentes, integrales, extensas, que tienen cosas criticables o no técnicamente hablando, pero agresiva en el sentido de ampliar facultades de las autoridades, de decir también los delitos van contra estas personas que ni siquiera pudieron haber tenido nada que ver. Hay una responsabilidad solidaria para sus accionistas. Nunca habíamos visto eso, ¿no? Es un poco como 2, 3 contribuyentes o miles, los que sean, se han portado mal. Entonces vamos a tomar medidas generales y con eso se va a acabar. Bueno, sí, ciertamente nos ponen en un predicamento, pero el que ciertos contribuyentes hagan ciertas actividades que no están permitidas por la ley, lo que debiera de derivar es el que vayan tras de esos contribuyentes.
no de que hagan reformas generales aplicables a todos, inclusive a los que no tienen nada que ver. Estaríamos hablando o podríamos vislumbrar una parte de una vinculación entre las leyes fiscales y las leyes penales, de tal modo que todo el mundo sea perseguido como tal en un momento dado. Esperemos que no. El propio Código Fiscal tiene sus propios delitos. Técnicamente hablando, el Código Fiscal te define cuáles son los delitos en materia fiscal y no necesitas más que para cuestiones de procedimiento ir al Código Penal Federal. Entonces, es justamente en el Código Fiscal donde se amplían estos delitos. No sabemos cómo lo va a ejercer la autoridad, es posible y es ojalá, si pasara así, que nos enfrentemos con la autoridad más responsable del mundo y que este tipo de cosas los ejerza cuando en realidad estemos en presencia de actividades de contribuyentes que lo necesiten. Pero la puerta está abierta para que lo haga inclusive de una manera más amplia. Sí, el problema también es que precisamente los mismos ciudadanos, los mismos contribuyentes, al no ver beneficios como tal dentro de una reforma o dentro de una legislación fiscal, pues obviamente opta por ciertas facilidades fuera de la ley que le permitan aminorar el impacto en sus economías, ¿no? Como tal, en su empresa, en su familia. Claro. Y creo que estamos ante un riesgo, tú lo mencionabas ahorita, esas atribuciones que se le están dando a las autoridades fiscales pueden rayar un poco en el extremo. Podrían ser excesivas si se ejercen mal, esperemos que no se ejerzan así de manera muy autoritaria. Y por otra parte volvemos al punto de qué persigue esta reforma, aunque se haya vendido como que persigue ampliar la base tributaria, cuando uno lo analiza y es opinión de todos los expertos con los que te sientes, de periódicos, etcétera, que no ayuda a ampliar la base tributaria. Y por otra parte sí hace que los contribuyentes formales paguemos más. Sigamos pagando. Sigamos pagando más. Personas físicas y personas morales. ¿Qué pasa con las personas morales? Habla de que obviamente, o la frase, y tú la mencionabas hace rato, de que pague más quien más gana. ¿Realmente se está cumpliendo este dicho? No, yo creo que no. Esta propuesta? La realidad es que el que paguen más y el que más gana lo hacen ese discurso sobre todo para personas físicas. La realidad es que cualquier persona que, como te digo, gane 42,000 pesos. Entonces, planteando el tema que se dice que esta reforma grava más a quien más tiene, en realidad no es así, porque arriba de 42,000 pesos cualquier persona física paga lo mismo que cualquier multimillonario, que es la tasa del 32%. Ahora, en esta parte, el artículo 31, fracción cuarta, nos habla de estos impuestos, bueno, de dos partes, la equidad y la proporcionalidad. ¿Realmente estos impuestos progresivos son proporcionales? Lo que sucede es que no vemos progresividad, es decir, estaríamos de acuerdo en que la tasa fuera esa, pero con más renglones de progresividad, no que la alcanzaras arriba de ganar 42,000 pesos al mes. En ese momento alcanzas la tasa más alta que existe. Eso no hace progresivo, porque la misma tasa voy a pagar yo que Carlos Slim. Así es, cuando él gana muchísimo más dinero que lo que gana. La va a pagar sobre una tasa más amplia, por supuesto, pero si en realidad quisiéramos hacer esto, tendríamos que meterle más renglones y unos topes más ajustados, no que luego alcance la tasa máxima. Okay, ¿no hay algo más que desees agregarnos respecto a tu punto de vista personal y también visión del IMEF? Pues en realidad creo que comentamos de manera general todo. En el IMEF creemos que esta reforma no es la que México requiere para hacer crecer su inversión, para ser un país mucho más atractivo a la inversión extranjera. Está muy lejos de eso, de hecho pareciera que es lo que no busca, porque establece facultades desmedidas para las autoridades fiscales, eleva la tasa de forma tal que no es competitiva con otros países, limita deducciones para las empresas que están aquí establecidas, lo cual podría decirse a un extranjero, yo para que pongo una empresa en México, si voy a poder reducir muy poquito, además la tasa es muy alta, además si contrato empleados me pasan un costo de las prestaciones que les dé, es decir, el país no luce más competitivo, sino todo lo contrario, porque inclusive hay inseguridades jurídicas que podrían decir a un inversionista extranjero, no, bueno, yo no quiero invertir en ese país. Claro, no incentivar básicamente la inversión. Es correcto. Ahora pues te agradezco muchísimo la entrevista que nos regalas en Proyecto Grado Cero. Te invitamos a que pues, cuando gustes informarnos algo, dejamos el espacio abierto, las futuras propuestas que hagan, incluso cuando ustedes estén en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, si deseas compartirnos algo. Claro, pues, nos mantenemos en contacto y sí seguramente podemos seguir platicando mucho más a medida de que la reforma avance.
Así es, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nora Morales, quien es vicepresidenta del área fiscal del IMEF. En este momento pues la tomamos en un pequeño receso, está en un, precisamente como en un congreso del IMEF, evaluando toda esta parte de la reforma fiscal que propuso el Ejecutivo Federal. Y pues muchas gracias a todos los que nos siguen en Proyecto Grado Cero, síganos sintonizando, ustedes conocen nuestros medios, en Facebook Revista Grado Cero, www.proyecto Grado Cero, en Twitter Proyecto Grado Cero con número. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.